Max y Raúl y Manu también han, empezado bueno, los hemos ubicado, mejor dicho. Me distrajo la grabación. Todavía no grabes, todavía no es necesario. Ya empezó la transmisión en vivo, creo, ¿no? Recién me doy cuenta. Bueno, entonces, para terminar esta parte, lo que buscamos es hacer una red de colaboración, una red internacional de colaboración, pues porque nadie tiene éxito solo. Todos necesitamos unos a otros justamente para expandir su potencial y hacer concursos, ganar trabajos internacionales, etc. Y en un mundo tan hiperconectado como el nuestro, es posible a la distancia y con menos esfuerzo que antes. Y bueno, tratamos de integrar a todos a nuestra comunidad EA Lima, con Boris aquí, en un viajecito que hicimos. Y esto es, ¿no? Nuestro propósito es justamente empoderar a todas las personas de un aprendizaje innovador centrado en la curiosidad. Aquí es importante que no es educación, sino es aprendizaje, porque la educación significa etimológicamente introducir algo a la fuerza. Aprendizaje es tomar algo. Y para que puedas tomar algo, o para que te animes a tomar algo, necesitas desarrollar tu curiosidad personal. Y bueno, por eso todo basado en la curiosidad. Entonces, si quieren saber más, quédense conmigo después de la conferencia para comentarles más sobre esto. Y comenzamos. Una vez más, bienvenidos todos. Estamos en vivo aquí en la conferencia en Facebook. Y estoy viendo si hay luz, como ya se está oscureciendo todo. Bueno, soy Arturo Gutiérrez, soy CEO de Lima, egresado de la Universidad Católica hace 10 años, y también con un MBA en Agilidad por la Universidad Carlos III de Madrid. El día de hoy nos toca hacer una conferencia, hemos querido hacer una conferencia sobre Alejandro Aravena, el premio Pritzker del año 2016, que se llama, la conferencia se titula Vivienda Elemental. Esta conferencia sigue el tema del desarrollo social que empezamos hace 2 semanas con Francis Queré. Y bueno, comenzamos. Ya saben, yo soy Arturo Gutiérrez. Y bueno, quiero comenzar con esta pregunta. ¿Ustedes saben cuánto cuesta el metro cuadrado que ocupas en estos momentos? Esta silla donde estamos aquí escuchando la conferencia, en tu casa, si estás en tu casa, ¿no? Pues el metro cuadrado tiene un costo por vivienda y por países. Y en Quito es el metro cuadrado más económico de Latinoamérica, con $1.225 por metro cuadrado, que es lo que cuesta la vivienda. Bogotá está a $1.229. También yo estoy ahora en Medellín, entonces está un poco cerca de esto. Lima está mucho más alto, está pasando la mitad, con $1.896 metro cuadrado. Sin embargo, Santiago es el más caro de todos, con $3.431 de metro cuadrado. Pero ¿qué significa que sea el más caro, que sea $3.000 el metro cuadrado? Bueno, significa que Chile tiene una vivienda severamente no alcanzable. Eso quiere decir que la gran mayoría de la población no puede acceder a una vivienda, una vivienda propia. Y Chile está mucho más arriba, bueno, sí, pues mucho más arriba que Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, un país desarrollado del otro lado del mundo, que las cosas cuestan carísimo también allá, el costo de vida es muy elevado, así como la vivienda. Sin embargo, allá ganan mucho más. Allá las personas, o sea, hay un más estabilidad laboral, y también no hay tanta diferenciación salarial. Sin embargo, pues Chile, bueno, en Chile las cosas pueden costar igual que en Nueva Zelanda, sin embargo la gente gana mucho menos en general. Y eso se relaciona con la pobreza. También la pandemia ha incrementado los índices de pobreza en toda Latinoamérica, bueno, en el mundo. Perú tiene un 30% de pobreza actualmente. Eso significa que un poco más de 10 millones son pobres, están bajo la línea de pobreza. México 43%, Colombia 42%, y bueno, Chile tiene un 10% nada más. Pero lo loco es que, claro, es poca gente que está bajo el nivel de pobreza. Sin embargo, la gran mayoría, digamos el 90% de la gente, no puede acceder a una vivienda. O sea, eso quiere decir que sí pueden comer, sí pueden tal vez estudiar, pero no pueden acceder a una vivienda. El índice de Gini señala la desigualdad salarial.
donde Colombia está en primer puesto, y Brasil está en segundo, y Chile está en tercer puesto. Eso quiere decir que entre el que gana más y el que gana menos, hay una enorme diferencia en Colombia, Brasil y Chile. Y bueno, ustedes saben que esta desigualdad se ha visto incrementada por la pandemia. Pero ¿esto qué quiere decir? O sea, en términos específicos, digamos, eso quiere decir que el 10% más rico en Chile gana 27 veces más que el 10% más pobre, ¿no? El 10% pobre. Entonces quiere decir que sí, pues, si alguien gana en el 10% inferior gana 1.000, la persona que está en el 10% superior gana 27.000. Y eso, cuando se junta en familia, ese es el ingreso per cápita, pero el ingreso per cápita del hogar, digamos una familia de 5 miembros, papá y mamá, se multiplica, bueno, ya no es por 27, sino es por 45. Esto es muchísima, una gran diferencia entre los que tienen y los que no tienen. Y esto se relaciona, o sea, tener o no tener, se relaciona en Chile mucho con el nivel de educación. Si eres profesional, ganas más si no lo eres. Si tienes doctorado, ganas mucho más que si eres profesional. Ganas como 4 o 5 veces más en Chile. Entonces, esta es la siguiente pregunta. ¿Cuánto cuesta tu educación? Y esto es un debate en Chile enorme, ¿no? Si quieres educación, te la vendo. El sistema neoliberal ahí es muy fuerte, e incluso las universidades públicas, el promedio de una universidad pública es un costo por año de $7.654. Y la universidad privada es un costo un poco menor. Imagínense pagar una universidad pública $7.000, más de $7.000 al año. Aquí hemos hecho un cuadro comparativo entre las diferentes universidades en Perú, Colombia, Ecuador y Chile. En Perú, la universidad privada, bueno, la católica específicamente, cuesta $2.251 al año. La Universidad Nacional de Ingeniería, $33 al año. O sea, es gratuita. Se cobra algo básico como un seguro, etc. En Colombia hay una gran diferencia. La Universidad de los Andes cuesta $6.352 al año, mientras que la Universidad Nacional de Colombia, $97, casi como la UNI. En Ecuador, la PUCSE, la Universidad Católica del Ecuador, $3.000 por año, y las universidades, hay muchas universidades públicas que no cobran nada. Y en Chile es la gran diferencia. La universidad pública, 7.740, es mucho más cara que la universidad privada en Colombia. Y la universidad pública es, la universidad privada, no, perdón, esta es la PUC, que es la universidad privada, y la universidad pública, 5.452. Esta es la Universidad de Chile. Entonces, esa gran diferenciación hace que pocas personas puedan acceder a la educación, quiere decir que pocas personas pueden acceder a un sueldo mayor. Pero bueno, no todo esto es negativo. Entre todas las cosas que les da la educación en Chile es que que brinda la educación en Chile es que tienen una gran calidad y ha formado arquitectos increíbles allá. Toda una generación de arquitectos como Matías Klotz, Smiljan Radic, Cecilia Puga, Sebastián Irrigazábal, que hacen viviendas y bueno, proyectos en general muy reconocidos a nivel mundial y de una gran calidad arquitectónica, de detalle, etc. Y el que resalta sobre todos ellos es Alejandro Aravena. ¿Por qué? Porque justamente él ha enfrentado el problema de la vivienda social, ¿no? Algo que casi nadie quería hacer. Entonces, ese es un problema relevante. Y bueno, ¿quién es Alejandro Aravena? Él nació en el 67, tuvo su título de arquitecto en el 92, fue a estudiar a una universidad, bueno, a la IUAB de Venecia, un posgrado, fue docente invitado en Harvard en el año 2000, funda Elemental en el 2001 y después, en el 2009, forma parte del jurado de Premio Pritzker hasta el 2015. El 2016 le dan para que haga la curaduría de la Bienal de Venecia y también gana el Premio Pritzker ese año. Y bueno, a lo que hemos venido ahora. A ver, déjenme ver el tiempo para terminar a tiempo. Me quedan como 20 minutos. Entonces, la vivienda social. La vivienda social en Elemental, bueno, fue su primer proyecto, la Quinta Monroy. Ellos querían enfrentar el proyecto de vivienda social justamente porque nadie lo enfrentaba, o mejor dicho, sí se hacía vivienda social en Chile, pero era muy mala. ¿Por qué la vivienda social es tan mala? Por esa pregunta empezó todo el proyecto de Elemental y de la Quinta Monroy, que fue el primero, en el año 2003. Bueno,
El problema de la vivienda es enorme en Latinoamérica. Y ya saben que en Chile es mucho más grande. Hay una precariedad enorme, la gente vive en estas condiciones, sin luz, sin agua, sin desagüe, o a veces, muchas veces tienen luz, pero no tienen agua ni desagüe. Entonces, ese es un gran problema. Se dio la oportunidad de que hay en Iquique, Iquique queda al norte de Chile, muy cerca a Perú, eh, había una población con vivienda precaria en el centro de Iquique. Entonces, aquí lo que querían hacer justamente con un programa del Estado era darle vivienda a ellos. Pero ¿cómo le das vivienda a una población, a 100 familias, con solo $7.500 por cada una de las familias? Una opción era moverlos a la periferia y comprar un terreno más grande. Pero eso significaba sacarlos del flujo económico, que es el centro, que les posibilita tener ingresos, porque se encuentran en el meollo de la economía, ¿no? Entonces lo que decidieron es quedarse aquí, o sea, dejarlos ahí adentro, en el centro de Iquique, justamente para que el proyecto de vivienda, el objetivo era que el proyecto de vivienda sea un motor que les impulse en su economía, y que no sea un lastre por estar a la periferia. Así es como estaba la situación antes del proyecto. Y bueno, estas preguntas, o sea, ¿cómo hacemos un proyecto de vivienda que en ese terreno tan pequeño de 5.000 metros cuadrados para 100 familias se puedan desarrollar viviendas dignas, de un buen tamaño para esta cantidad de personas? Y la respuesta, pues, estuvo en Perú. En Perú, en el año 68, se hizo el concurso PREVI. PREVI es Proyecto Experimental de Vivienda. Fue un concurso internacional muy famoso en el mundo. Participaron arquitectos de todo el mundo. Uno de ellos fue James Stirling, que en esa época era, pues, un arquitecto top de Inglaterra. Y todos propusieron, pero bueno, hicieron proyectos de vivienda incremental. Esto quiere decir que no diseñaban el edificio terminado, sino que diseñaban las partes para que poco a poco las familias vayan construyendo. Y esto fue un experimento total, porque se basaba en lo que ya pasaba en las barriadas. Belaunde, el arquitecto Belaunde en esa época, lo que hacían eran las unidades vecinales, que era todo construido, ¿no? Que era el ideal moderno. Sin embargo, como no funcionaba tanto, porque la ciudad seguía creciendo y no se daba abasto, o sea, no había dinero para hacer todos esos proyectos de vivienda para tanta gente, entonces se experimentó con esto. Y eso se construyó, bueno, se construyó parte de este proyecto, ¿no? Que está en Previ, Los Olivos, allá en Lima. Y pues generabas una primera vivienda que después iba a ir creciendo, y creció muchísimo. No creció según lo planificado, porque pues se tenía que hacer con sistemas industrializados, darle los sistemas para que la gente construyera, y eso nunca se desarrolló aquí en Perú, en un país no industrializado, y además en un país que empezó, justamente lo derrocaron a Belaunde al presidente Belaunde bueno, lo derrocado un gobierno militar, unos militares. Entonces no pudo haber continuidad, no hubo continuidad de este proyecto. Sin embargo, en Chile estudiaron este proyecto, y Elemental empezó a estudiar este proyecto, y finalmente en el 2008 hicieron un libro que se llama El tiempo construye. Es un libro bien interesante, de un levantamiento de todas las tipologías de vivienda. Entonces, con base en esto, es que desarrollan el proyecto de la Quinta Monroy, que se hizo tan famoso a nivel mundial. Había varias opciones, ¿no? La primera opción era, bueno, hacer lo que siempre se hace, ¿no? Una casa al medio, en un terreno, lo que todos quieren, el sueño de cada uno de su lote propio. Pero no alcanza. O sea, solo hay espacio para 30 familias aquí en los 5.000 metros cuadrados. La siguiente solución es ponerlos uno al costado del otro, viviendas juntas con lotes pequeños. Tampoco funciona porque solo hay espacio para 60 familias. Una solución que funciona es ponerlos todos en vertical, en un edificio. Ahí sí entran las 100 familias y más incluso. Sin embargo, la gente no quiere, porque significa que no van a poder crecer su vivienda, que el Estado les va a dar una vivienda de 30 metros cuadrados o 35, y que ellos no van a poder crecerla como es su costumbre. Entonces, la solución que encuentra el equipo de Elemental es muy inteligente. Es poner una casa encima de la otra, de tal manera que la casa del primer piso crece en el primer piso y la casa del segundo crece verticalmente. Pero no lo hacen una encima de la otra, sino los desfasan, porque de esta forma se construyen lo más difícil
y lo que cuesta más en las personas, en las viviendas, perdón. El techo para la casa que se va a extender abajo y el piso para la casa que se va a extender en el segundo nivel. De esta forma les dan la estructura y las bases sobre la cual ellos pueden solamente poner muros y poner acá abajo piso y acá arriba techo. Nada. Se ahorran muchísimo. Y bueno, genera un sistema de llenos y vacíos que también controlan el crecimiento y hacen que tenga toda una armonía que los arquitectos quieren darle. A diferencia de Previ, ¿no? La estrategia era hacer media casa. Porque, bueno, el gobierno daba $7.500. $7.500 en una realidad donde el metro cuadrado cuesta $3.400 es darle, pues, es darle media casa, o sea, medio metro, es darle 2 metros cuadrados y medio a cada persona. Por eso justamente que se quedaron con el terreno, porque no querían comprar otro terreno adicional. Pero ¿cómo hacer que en estos $7.500, que con estos $7.500, donde se puede hacer solo 30 metros cuadrados, una vivienda digna de 80 metros cuadrados? La solución era hacer media vivienda de 35 metros cuadrados, y la otra media vivienda la estructura, ¿no? Entonces hacías la estructura, que es lo más caro, lo que la gente le cuesta más hacer, y no le pones, la idea era no ponerle ningún acabado, que también cuesta muchísimo. De esta forma, ya no se hacían 30 o 60 metros cuadrados, sino una vivienda de 70 u 80 metros cuadrados, que es una vivienda que una familia de 5 personas habita de forma confortable, ¿no? Me acuerdo que yo trabajaba para la comunidad Chivía de Cantagallo en el año 2012 y querían hacerle viviendas de 60 metros cuadrados, pero eran familias de 7 personas. Entonces, cómo es que se va a pensar la habitabilidad en ese sentido, ¿no? Hay que innovar. Y ellos innovaron en esta forma, ¿no? Entonces, justamente ese es el producto. Ellos hacen media vivienda con vacío arriba, con vacío abajo, y la gente lo termina de llenar. Inmediatamente después de que le dan ese proyecto, la gente empieza a construir, porque ya es su costumbre, es lo que siempre ha hecho. Y con los mismos materiales que son de madera, triplex, que se llama ya en Perú el triple A, se generas una buena vivienda de calidad, porque justamente hay un lugar donde lo contiene. O sea, hay arquitectura que lo contiene y que le da mayor estabilidad. Y pues en la vivienda terminada de elemental, sin ningún tipo de cerramiento, las personas le empiezan, bueno, perdón, sin ningún tipo de acabados, las personas le ponen el piso, le ponen la pintura que quieren, incluso le dan su curvita, porque eso es lo que les gusta, ¿no? Entonces las personas se apropian, no solamente decorándolo con sus muebles, sino también con la arquitectura, con los mismos acabados. Y bueno, el objetivo de esto era que la vivienda social de $7.500 se convierta en una vivienda de clase media, de $30.000, $40.000, $50.000. Y este objetivo se cumplió. Se cumplió incluso cuando pues, las condiciones no eran las ideales, no fueron las más óptimas que se pensaron. Pues, ¿no? Igual hay precariedad afuera, sí habiendo un poco de precariedad, ha habido incendio, sin embargo, pues no todo es perfecto. Pero esto sí ha logrado que sea un incremento económico y que las personas salgan de la pobreza por estas viviendas. Muchas personas alquilan estas viviendas porque ya son más caras y ya se van a vivir a otros lugares más económicos. Y eso sí es una renta que les ayuda a vivir. Un siguiente proyecto fue Vía Verde en Constitución en el año 2010. La misma lógica, la misma fórmula fue aplicada aquí. Constitución es una ciudad que fue pues, arrasada por el terremoto del año 2010 en, en Chile. Bueno, este proyecto se terminó en 2013. Y fue un proyecto impulsado por la Forestal Arauco, que es una empresa maderera internacional enorme. Y lo que quiso hacer aquí era vivienda para sus trabajadores, eh, aprovechando también el financiamiento que el Estado estaba dando para esta zona, ¿no? Entonces, Arauco ponía una parte del dinero, el Estado ponía otra parte del dinero, y se hacía con el material de Arauco, de tal forma que no le costaba nada a la empresa, y le daba vivienda digna a sus trabajadores. Y bueno, esto lo hizo junto con Aravena.
La estrategia del proyecto, bueno, el proyecto eran casas en hileras de 2 alturas. Era una superficie inicial de 57 metros cuadrados que se podía extender a más de 100 metros cuadrados. Y aquí le hacían toda la estructura completa, incluso le hacían las vigas de madera del siguiente nivel para que la gente solo tuviera que poner el piso, las viguetas y el piso. Todo esto ha sido hecho en madera justamente de la empresa Arauco. Y bueno, la vivienda es un volumen principal que tiene la sala de estar y los dormitorios. El techo, aquí se construye el techo, toda esta parte, porque la normativa prohíbe que hayan 3 pisos. Entonces, para limitar el espacio, le hacen techo a 2 aguas, justamente para limitar el crecimiento. Y también el piso, para limitar que se vayan hacia adelante, ¿no? Entonces, se delimitan los límites del terreno para que haya una coherencia al momento de expandirse. Además, también porque tuvieron experiencia con la Quinta Monroy, la primera experiencia donde la gente ya se pasó más allá de los límites y generó todo un caos diferente. Entonces, en este lugar querían contener más ese caos, ¿no? Ahora, eso también es cuestionable, porque la idea es que también la gente sea libre de alguna forma, pero tiene que haber un balance, ¿no? Bueno, como pueden ver aquí, el primer piso que se construyó era un espacio con kitchenette, cocina, y bueno, la sala es el mismo espacio con una terracita afuera, y el segundo piso 2 habitaciones. La extensión, cuando la gente la amplíe, la idea es que afuera esté su sala comedor, y aquí adentro sí el kitchenette con la cocina, porque bueno, en Latinoamérica se pasa mucho tiempo en la cocina, así que un kitchenette no nos sirve tanto como en Estados Unidos. Necesitas un espacio donde hablar, donde tu familia, bueno, donde todos se reúnen a conversar mientras se está cocinando durante varias horas al día. Y bueno, y el segundo piso sí hay 4 habitaciones, se extiende a 4 habitaciones. Todo esto es la forma del emplazamiento, y todo se desarrolla con patios centrales. Y pueden ver aquí cómo es que la gente se apropia y extiende el lugar rápidamente. Aquí se apoyan mucho en la autoconstrucción. ¿Cómo es que termina el proyecto? La mitad hecho por los arquitectos y la mitad hecho por las personas, con el mismo material de la empresa, con madera, o si quieren lo pintan, o si quieren le ponen drywall, no sé, pero genera una identidad mixta, ¿no? Identidad mixta y contenida dentro de la forma arquitectónica. Otro proyecto más, la misma fórmula en Monterrey, el año 2010 también, es el primer proyecto de Elemental en el extranjero, el barrio Santa Catalina. Aquí la diferencia es que hay un clima lluvioso, el financiamiento es mayor, son $20,000 por vivienda, sin embargo las normativas y el clima lluvioso hace que la construcción sea más cara. Entonces aplican el mismo sistema, pero aquí le cambian haciendo que sea una manzana rectangular, para que para que sea un espacio común compartido en el que puedas regar. Aravena menciona que en los otros proyectos no dejaban tanto espacio, entonces la gente lo dejaba como tierra. Aquí lo que buscaban es que se deje un espacio más grande como para que se vea como algo comunal, y que y que la población le empiece a regar, le empiece a cuidar para que haya vegetación. Y bueno, la vivienda es un flat, un departamento en planta baja y otro departamento dúplex arriba, y hay una losa de hormigón que lo cierra todo esto y que delimita el espacio como en el anterior proyecto. Constitución. Bueno, esto es casi lo mismo. Justo lo que les decía, ¿no? Con el tiempo, la casa de interés social se convertiría en una casa de clase media, con estos espacios amables y con mucha iluminación. De nuevo, la autoconstrucción, la misma estrategia. La gente también en México autoconstruye muchísimo. Entonces, aplican el mismo sistema, adaptándolo a la economía, a los materiales, al clima, todo esto. Pero lo mismo hacen en Estados Unidos, en la asociación Make It Right, que fue creada por Brad Pitt después del huracán Katrina, que devastó todo New Orleans. Aquí, pues, Brad Pitt funda esta asociación Make It Right, que recibe también financiamiento estatal, aparte del financiamiento privado, para rehacer las viviendas que se perdieron por el huracán.
Y aquí llama una serie de arquitectos, los Star Architects de todo el mundo, y lo llama Aravena para que haga un modelo de casa. Él inteligentemente lo que hace es, bueno, allá no hay autoconstrucción en sí, pero hay el do-it-yourself culture, ¿no? En donde las personas arreglan su carro, arreglan su casa, construyen un poco más, lo hacen por sí mismos, les gusta mucho hacerlo. Y pues él se engancha de esto para proponer la misma solución allá. Pero bueno, aquí ya es muy cuestionable en realidad, desde mi punto de vista, no sé ustedes, porque pues es como una simplificación de toda la cultura norteamericana, o sea, puede que una parte de la sociedad sea así, pero realmente la gente afroamericana de New Orleans es así. No se habla ni siquiera de la población. Y bueno, también deja un Porsche, que sí es muy de las, pues, es un tema cultural mucho de New Orleans. Hay un estudio de asolamiento, pero bueno, esta es una muestra, esta es una casa, digamos, catálogo, ¿no? Y el mismo sistema, solo que con diferentes proporciones. Aquí quiero hacer algunas preguntas. Eh, ¿Realmente existe una fórmula arquitectónica para enfrentar el problema de la vivienda? O sea, lo que se hizo en Chile puede funcionar en otras ciudades de Chile, puede funcionar en México, puede funcionar en Estados Unidos. ¿Hay una fórmula que se puede aplicar? ¿Es posible mejorar las condiciones de vida solo desde la vivienda, sin intervenir el espacio urbano? O sea, lo dejan como espacio vacío. ¿Y qué más? ¿Y qué? O sea, no se llegan a acuerdos urbanos, acuerdos ciudadanos que generan el espacio público. No se genera ciudadanía, sino se genera estacionamientos. Aravena dice que, pues, que los estacionamientos son algo que la gente lo necesita porque es índice de crecimiento social. Pero realmente tiene que ser así. Miren cómo los niños están jugando aquí escondidos. Bueno, también va a ser un mundo para ellos, ¿no? O sea, un tema de escondites, pero no es un espacio urbano para las personas, sino para los carros. Aravena menciona, ser arquitecto es como ser surfista. Uno debe aprender a moverse entre las olas del sistema para poder actuar y mejorar la realidad. Esto es algo importante porque si es que no te sabes mover bien y sacarle la vuelta un poco al sistema, o moverte bien en las rigurosidades del sistema, como los $7,000 por metro, los $7,500 para una vivienda, eh, cómo hacer dos por uno, cómo hacer pues una vivienda doble por $7,500. Si no sabes eso, no vas a poder hacer nada. Sin embargo, les dejo esta otra pregunta también aquí. ¿Es posible ayudar a los más necesitados sin cambiar el sistema? O sea, está bien moverse, pero ¿y qué? ¿Y después qué? Hay mucha más gente que no puede acceder a la vivienda justamente porque hay un mercado inmobiliario muy inflado que no te permite acceder. Entonces, no es una solución realmente para todos, ¿no? O sí, depende de ustedes también que me digan, pues, ¿no? Que si les parece algo diferente, que estén en desacuerdo, sería súper genial. Y bueno, aquí les pongo el ejemplo de la Escuela Nueva Esperanza. A diferencia de la Quinta Monroy, bueno, la Quinta Monroy eran 100 casas de 35 metros cuadrados cada una, bueno, 80 metros cuadrados con un presupuesto de $7,500 por casa. Aquí lo que hicieron al borde, que es una oficina ecuatoriana, esta escuela es un aula de 40 metros cuadrados y esto lo hicieron con $200. Una casa de 35 metros cuadrados por 7,500, una escuela de 40 por $200. Y estos dólares fueron solamente hechos, invertidos para los clavos y los materiales de metal. ¿Por qué? Porque esto fue pensado como un proyecto comunal, un proyecto de construcción donde la gente pues hacía una minca y sacaban el bambú, hacían todo con sus propias manos. Por eso salió muy económico. Aquí lo que hace Elemental es un proyecto estatal, no un proyecto comunal. Y genera, bueno, desde un enfoque de la economía neoliberal del mercado. O sea, se surfean por estas olas de la economía neoliberal del sistema. Aquí, al borde está fuera del sistema, o al borde del sistema, desde las posibilidades, y se enfoca en las posibilidades comunales. Aquí, como decía, dentro del sistema de la Quinta Monroy, Escuela Nueva Esperanza al borde del sistema. Tampoco es que estén afuera, sino que están en los límites. Y justamente este lugar, Cabuyal, Puerto Cabuyal, está muy alejado, ¿no? Está justamente en los límites del país, en la playa.
Enfoque desde el diseño arquitectónico, la Quinta Monroy, enfoque en el proceso, la Escuela Nueva Esperanza. ¿Cómo puedo hacer algo con la gente, con los conocimientos de la gente, o instruyéndoles, con cuánta cantidad de personas, con qué cantidad de personas, etcétera? Quinta Monroy, participación de la comunidad como eje para la aceptación del proyecto, o sea, el diálogo, la participación ciudadana, y pues en Nueva Esperanza, participación comunitaria para construir el proyecto. Hay una acción. En la Quinta Monroy hay una educación, como les decía, introducir conocimientos o propuestas, y en la Escuela Nueva Esperanza hay un aprendizaje, ¿no? O sea, entiendo cómo es la población, qué es lo que pueden hacer, para saber qué es lo que yo puedo hacer como arquitecto. No les digo que uno o lo otro está bien, depende mucho de la coherencia, del contexto. Allá pues había ayuda del Estado, en Nueva Esperanza, en Cabuyal no, entonces no estoy haciendo un juicio de valor, sino estoy haciendo una comparación que es importante que tengan en mente para aplicar proyectos dependiendo del contexto y de las posibilidades y bloqueos que pueden haber también. Y finalmente, para terminar con Aravena, ¿cómo ha tenido tanto éxito? ¿No? ¿Cómo es que ha logrado una persona, pues, ganar tantas cosas, ser reconocido mundialmente, ganar el premio Pritzker, no es el primer latinoamericano, porque ya vieron brasileños, pero sí el primer chileno en tener un premio Pritzker? ¿Cómo ha sido su proceso de empoderamiento? Bueno, no solo ha ganado el Pritzker, ha ganado muchos otros premios, y rescatamos 3 puntos, ¿no? Rescato 3 puntos. Primero, hay una iniciativa, ¿no? Ellos, bueno, Aravena a la cabeza con su equipo, lanzan a hacer vivienda social, lanzan a enfrentar un problema que a nadie le interesaba en Chile. La generación de los arquitectos de Chile, la generación dorada, hacen proyectos de viviendas privados o proyectos grandes, públicos, pero ellos se enfocan en hacer este proyecto de vivienda, y es un proyecto de vivienda social que tiene trascendencia. La vivienda en Chile, sobre todo en un país tan difícil de conseguir vivienda, es algo trascendental. En toda Latinoamérica lo es, pero claro, las condiciones extremas de Chile lo hacen mucho más visible. Entonces es un proyecto con trascendencia que se hace conocido en el mundo. Pero también hay algo importante, él no lo hace solo, él lo hace con un equipo de personas. Son 5 los fundadores, bueno, los socios de Elemental. Eh, pero también hace un trabajo de networking. Él se relaciona con la comunidad del Pritzker. Es jurado del premio Pritzker del 2009 al 2015. También se relaciona. ¿Y cómo llega ahí? Pues desde la Universidad de Harvard, que lo invitan a participar. ¿Y cómo lo invitan a participar en Harvard? Pues porque su profesor lo invita a diseñar su primer proyecto, la Facultad de Matemáticas en la Universidad Católica de Chile. Entonces, así, desde estudiante se va haciendo su red de contactos, y además conoce a todo su equipo, pues, en Harvard. A varios de su equipo los conoce enseñando en Harvard, y con ellos hace Elemental. Y también la empresa privada, Arauco es un gran patrocinador de ellos, donde han construido un montón de viviendas justamente por la empresa Arauco, que es la gran multinacional de maderas. Y todo esto se sintetiza en Elemental. O sea, todo lo que hacen se sintetiza en su oficina de arquitectura, que es la que produce estos proyectos. No solo proyectos de vivienda social, sino otros proyectos mucho más grandes, y de otros tipos, de otros estilos. Aquí Aravena menciona que algo importante en la arquitectura es la síntesis, la capacidad de síntesis. Como una serie de problemas, enfoques o egos políticos, tal vez todo se puede sintetizar en un proyecto que responda a la realidad, a las demandas de la realidad, a las demandas de muchos actores, para que tenga éxito. Tiene que tener un nivel de síntesis para que tenga éxito, y no solo para que tenga éxito, sino también para que pueda contarlo y convencer. Y esto estoy totalmente de acuerdo. Aquí menciona, cuando no sabes sobre algo, hay 2 posibilidades: estudias o te asocias con alguien que sabe. Yo hice lo último. No es necesario que sepas todo. Siempre es importante que te asocies con alguien que sabe otras cosas que tú no sabes. Porque nadie tiene éxito solo. Todos nos necesitamos unos a otros para empoderarnos y para lograr nuestros objetivos. Entonces, ¿cuál es tu meta? ¿Y cómo vas a lograrlo? Esas preguntas se las dejo a ustedes para que las piensen bien y sepan, pues, y armen su plan hacia dónde ir. Aquí en la comunidad de Lima estamos también para ayudarnos mutuamente. Gracias. Entonces, ya que han escuchado la conferencia,
tienen algunos comentarios, algunas preguntas también, o incluso preguntas o comentarios sobre las preguntas que les hice, que no las he respondido en realidad. Yo tengo una visión, pero ustedes pueden tener otras. Hola Arturo, ¿qué tal? Hola Buenas Judith, ¿qué tardes. tal? ¿Cómo estás? Bien, súper interesante la exposición, muchas gracias. Eh, sí, algo que me impactó mucho de Aravena es que justamente en la última frase lo dice, ¿no? De que si no conoces algo, te asustas con alguien. Y esto es una reflexión para todos porque en la arquitectura siempre se ve este individualismo de querer ser el más creativo o tener, o sea, conocer algo sobre el tema, ¿no? Pero no es necesario hacerlo, ¿no? Trabajar en equipo como que es también una opción a conseguir tus éxitos, ¿no? Y lo que te propones es una gran enseñanza que nos deja Aravena, a Bueno, pesar de toda la obra arquitectónica que ha realizado. ujú, claro. No, bueno, en realidad si quieres tener éxito en lo que deseas, no es una opción trabajar en equipo, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo de todas formas, porque si no, pues no vas a llegar, no se va a llegar lejos. Y no solo trabajar en equipo con una oficina de arquitectura, sino trabajar con tus redes, con quién te va a, qué contactos te van a dar encargos o cómo vas a aprender de otras personas para también convencer eh, a los políticos, digamos, para hacer un proyecto, etcétera, ¿no? Esto, por ejemplo, Elizabeth Añaños en el Plan Selva, no sé si lo conocen la mayoría de ustedes, que es este proyecto educativo en la selva, que se planteaba hacer 1000 colegios en la Amazonía. Eh, ella entró primero por un proyecto, un concurso que ganó, y después, o sea, después de ser visible en ese concurso, el, el ministro de Educación la llamó. Entonces ella entró desde arriba y pudo lograr hacer todo lo que quería que entrando desde abajo como empleada, ¿no? O sea, entró también como gestora, más que como empleada, y logró hacer muchas cosas junto con su equipo, que son un equipo de 11 personas que todos ellos ganaron menos de 35 años ganaron el Hexágono de Oro, Súper. que es el premio más importante de Perú, de arquitectura de Perú, para la Ujú. sucesión de Perú. Sí, lo mismo pasó con Aravena, ¿no? Porque él al inicio Elemental no lo consolidaron como una empresa, sino nació de una iniciativa. Entonces, a partir de ello ya fueron como que escalando, ¿no? Hasta poder llegar a obtener estos proyectos y estos reconocimientos. Eso es interesante, ¿no? Porque empezó como una iniciativa de vivienda, de una sola vivienda, y se empezó a expandir, a tener éxito, y escaló, justamente lo que dices. Sí, y lo asocio mucho porque nosotros ahora también creamos pequeñas iniciativas desde nuestras pequeñas redes, Instagram y todo eso. Y nosotros decimos, no, pues ahora empezamos así, ¿qué vamos a lograr, no? Pero con estas cualidades que se puede tener como voluntad, iniciativa, se pueden lograr grandes proyectos. Exacto, justamente las curiosidades de cada uno de nosotros son importantes para desarrollar todo esto, ¿no? Y que, o sea, no importa lo pequeño que sea, importa cómo es que te encuentras, o sea, cómo es que haces tu camino justamente para lograr los objetivos, y para lograr los objetivos necesitas visibilidad. Y Claro. Aravena es un experto comunicando, o sea, es muy buen comunicador. Y a diferencia de todos los arquitectos chilenos de su generación, él es el más mediático. Ahora, no digo que todos tienen que ser mediáticos, ¿no? Pero digo que él ha logrado su objetivo, ¿no? Finalmente, lo que veo es que su objetivo de él era ganar el Pixel, ser famoso, hacer, eh, ser reconocido mundialmente, ¿no? Y lo ha logrado. ¿Y por qué lo digo? Porque sus proyectos de vivienda social están como que ahora a un lado, ¿no? A diferencia de Francis Queré, que es toda su vida. Ujú. Aravena lo hizo al inicio, ¿no? Obtuvo notoriedad y ahora está haciendo proyectos enormes, viviendas bien, muy locas, muy raras, de concreto. Y lo que él menciona es que es que la arquitectura tiene que ser 1000 años en el futuro. Entonces, ¿qué tal ego, no? Para querer hacer tu edificio que sea 1000 años en el futuro. Y pues se nota en Aravena una necesidad de ser, pues, de trascender mediante sus objetos, ¿no? A diferencia de Francis Queré, que lo que quiere es trascender mediante la gente, mediante lo que aprendan las personas para desarrollarse. Aravena quiere trascender como los antiguos romanos,
por sus obras, ¿no? Por sus objetos de arquitectura. Entonces son dos visiones diferentes. Pues, También quería como que decir que Aravena también fue el presidente de jurado para el premio Pritzker de Francis Queré. Y también la cuestión de comunidad y de networking también fue muy arraigado cuando estaba estudiando en la universidad. Y que como también contabas al inicio que estar en la universidad en verdad es muy caro allí en Chile. Allí decía Aravena que si no estudiabas secundaria en una escuela privada, no podías como que entrar a la universidad. Y cuando estabas en la universidad, como era muy difícil estar allí y muy pocos alumnos en verdad se graduaban, ahí se creó y fomentó la comunidad. Entonces ahí como que se dio un gran vínculo con sus compañeros y aparte el profesor también le incentivó, un docente le incentivó a hacer su primera construcción como en la Universidad de Matemáticas. Sí, la Creo que Facultad de Matemáticas en la Universidad Católica. sí, sí. Y bueno, también fue un gran empuje pues para él. Y también decía que cuando también lo llamaron a Harvard para que sea un docente, en verdad él se quedó como, ¿yo qué hago? ¿Por qué me llamaron? Se crearon muchas dudas porque fue algo como que él nunca pensó que le iba a ocurrir y cuando Claro, estaba en claro. Harvard decía, ¿ahora qué le doy a los chicos? Pues, ¿no? Entonces ahí comenzó con la red de contactos, ¿no? Entonces él veía que personas también que tenían la iniciativa como que curiosidad, ¿no? Entonces, una conversación había un ingeniero que le decía como que Chile está resonando en la arquitectura, pero si es que mucho Chile se resuena en la arquitectura porque hay muchas deficiencias en las viviendas. Entonces, como que comenzó a entablar y ver todas las conversaciones. Y Claro, fue muy exacto. interesante. Exacto, ahí comenzó todo. Pero ¿cómo llegó a Harvard? Llegó por sus profesores de la Católica, pues que están súper bien conectados. Las Sí. universidades de Chile, nacionales o privadas, son muy buenas, son extremadamente buenas. Y son caras, no son accesibles y son bastante elitistas, pero son muy buenas. Y las que están adentro, pues, como Aravena, han logrado, pues, muchos contactos justamente por esta red, ¿no? Ahora, esas son redes, pues, cerradas, ¿no? Pero lo que en la actualidad se necesita son redes abiertas. O sea, hay mucho valor en todos ustedes. Tal vez que no somos parte de un grupo así de élite, pero tenemos mucha creatividad para dar. El ejemplo más cercano para mí es Beno Juárez, que es un arquitecto pues, que ha estado en la NASA, que ha estado en todas partes, es un arquitecto peruano que no hace edificios, pero hace proyectos súper interesantes. Y él no es parte pues, de la élite de arquitectura. Justamente por no ser parte de esto, es que ha logrado hacer cosas más allá de la arquitectura. Y le enseña en todas partes del mundo, enseña en muchos países, lo invitan en Europa, en Latinoamérica, en Asia. Pues cómo logró eso, justamente por una red de colaboración internacional que es la red de Fab Labs, que él fundó el primer Fab Lab aquí en Latinoamérica, ¿no? Y tiene, ¿cuánto? 45 años, creo. Más o menos es bien joven. Entonces, o sea, lo que se necesita actualmente es una red abierta, porque hay problemas muy graves que una sola visión de la arquitectura no lo puede desarrollar. O sea, necesitamos muchas más visiones, ¿no? Entonces ahí es como que una crítica a todo tal vez lo que pasa en Perú, en Latinoamérica, en Chile también, que son grupos cerrados de arquitectos que pues se relacionan entre ellos, pero la idea es abrirlo, ¿no? Abrirse al mundo. Solo de esa forma vas a poder tener más éxito, ¿no? Es lo que pasa con los arquitectos de Ecuador, por ejemplo. Tienen una red que integran a más arquitectos y que se va haciendo más grande, y que los arquitectos de Ecuador son mucho más reconocidos en el mundo que los peruanos, ¿no? En Perú solo está, creo que Barclay Cruz y otro más por ahí, pues que están reconocidos en el mundo, pero en Ecuador son muchas oficinas, son toda una red de amigos, pues, y eh, que colaboran entre sí, ¿no? Y que integran a otras personas. Yo estuve en Ecuador, pues, y me integraron así me llevaron a visitar sus obras, y fue muy bonito conocer a todos ellos, la verdad, y su calidez humana, ¿no? Ahí Diana Carolina dice, ¿podía pasar las preguntas nuevamente? Claro que sí. A eso quería ir también. Porque hay estas preguntas que dejé al final, ¿no? Diana, ¿existe una fórmula arquitectónica para enfrentar el problema de la vivienda, como Aravena postula?
¿Es posible mejorar las condiciones de vida solo desde la vivienda? Sin pensar en lo privado, en lo público, perdón. O sea, aquí la reflexión es que la vivienda sola no da mejores condiciones de vida. La vivienda es la mitad de la vivienda. La vivienda es también el espacio público, que es la otra mitad de la vivienda. Y es posible ayudar a los más necesitados sin cambiar el sistema. Aquí hay todo un debate, porque, bueno, quisiera que pregunten ustedes también, pero mientras se animan, ahí está Diana, ya, perfecto. Súper. Diana, ¿cómo sí, estás? ¿Pones tu ¿qué tal? camarita para conocerte? ¿Podrás? Ay, dame un segundo. Sí, las reglas de Lima son que pongan sus cámaras, que tengan sus cámaras prendidas, de ser Sin posible, miedo al éxito. sin miedo al éxito. Para para conocerla mejor, conocer. para conocer mejor a todos. Y claro, y para profundizar la comunicación, ¿no? Sí. Ahí está. No, todavía estoy Ya, en la Diana, ¿qué oficina. tal? Un gusto. Un gusto. Un gusto. Sí, ya, con respecto a lo de las intervenciones, sí, también no solo involucra la vivienda, sino el espacio público, ¿no? También estaba viendo, bueno, hay un arquitecto en Perú, que es un docente de la UPC, que justo vio una vivienda social. No sé si la conocen, en El Salvador. Es un módulo de vivienda que él hizo con respecto a una persona que era muy cercana a él. ¿Conoces ¿Cómo, al docente? cómo se llama? Al docente. Aldo Y Facho me de... parece Enrique Yatas. Ah, Enrique Yata. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 lo conozco. Sí. Justamente a partir de, él fue un profesor, a partir de esa iniciativa que tuvo, me interesó un poco más lo de la vivienda social. Actualmente yo trabajo en una constructora que es pequeña y que solamente vemos temas de viviendas sociales, varias partes de Perú. Ah, qué genial. El tema aquí también es el tipo de módulos que nosotros ofrecemos. Y a partir de eso es que también nace mi duda sobre cómo se podría ayudar. En muchos de estos casos, las intervenciones que se hacen solamente son potenciales, pero el tema es cómo poder ayudar también o ver cómo integrar los espacios públicos como parte de esta vivienda si solamente se obtienen estos presupuestos bases que muchas veces no es suficiente y a veces hace que se tenga que, o que un arquitecto tenga que redefinir si utiliza la arquitectura o maneja con presupuesto el diseño. Sí. Ese es como un reto que también se tiene muy grande y incluso he visto muchos arquitectos que tratan de hacerlo, pero no les gusta ver el presupuesto. Entonces, si tienen ahí como una brecha de, ya, pero te dejo el diseño y ya no quiero más hacerlo. Es una cosa muy, muy frecuente que sucede, especialmente en temas de vivienda social en Perú. Entonces, también entra mi duda y yo quería saber si ustedes también, no sé si han visto o han trabajado en algunos proyectos sociales, pero la única referencia que yo tengo de vivienda social que me parece que podría influenciar mucho con respecto a las viviendas en Perú es sobre la vivienda que hizo Enrique Yatas, ¿no? Ujú. Que tengo una Sí, sí, la vivienda de Enrique Yatas es bien interesante. Sin embargo, no creo que sea un buen ejemplo para una vivienda, para vivienda social, porque esa es una vivienda unifamiliar, lo que hizo él. Vivienda social es masiva para 100, 200, 500 personas, ¿no? Y pues es un problema mucho mayor. Ahí hay varias cosas interesantes. Tú no puedes resolver el problema de la vivienda social solamente viendo vivienda social. Tienes que ver más allá. Y un ejemplo muy interesante que me parece es el de... Hay dos ejemplos, uno que acabo de conocer ahora, pero el primero es el de Sitio, que Sitio era un colectivo de la UNI, estudiantes de la UNI que hizo espacio público en La Balanza. Y ya viene como 18 años trabajando en ese espacio público. Y lo que ha logrado los primeros años fue que la gente se pusiera de acuerdo y que rescataran algo importante para ellos, que era el teatro, ¿no? Y los muñecos. Entonces, ahí en La Balanza se logró hacer un festival internacional, el festival, ¿cómo se llama esto? Sí, el Festival Internacional de los Muñecones, me parece que se llama, que viene gente de toda Latinoamérica o de todo el mundo para hacer unos talleres, pasacalles en todo ese lugar. Y eso es cada año, en mayo me parece que es en abril. Entonces, el espacio público, y no lo han hecho con dinero, o sea, lo han hecho con tiempo. Ah. Con tiempo. Aquí el tema es
que los arquitectos generalmente decimos, ya, yo te diseño, tú hazlo. Y así no funciona el espacio público. Sí. Así tampoco funciona muy bien la vivienda social, en realidad. Hay un problema que sí, Ujú. yo me di cuenta, y es el tema del tiempo. El tiempo con el que se ofrecen, por ejemplo, los bonos que se dan para las viviendas, no es de una proyección de 6 meses, y tiene 6 meses para decir. Claro. Se escucha en una semana y en una semana tiene que estar el proyecto. Y Sí, sí. Sí, debería pero verse justamente ahí hay que sacarlo del enfoque. O sea, ahí lo que se tiene que hacer es cómo con esa semana vas a prenderle la mecha para que todo lo demás siga funcionando. claro. O sea, Y ahí, ahí, ¿cómo? perdón, no, ahí también entra otro tema, porque no es un solo módulo que tendría que repetirse porque cada beneficiario viene con sus terrenos. Ujú, claro. Pero varios proyectos en una semana es de verdad un reto. Y es una de las cosas que yo he visto que es un problema en cuanto a los temas de vivienda. Claro. Claro, pero, claro, es que el tema ahí no está en el objeto, sino está en el proceso que creas. Justamente como Francis Queré, la conferencia pasada de Francis Queré mencionaba que se ha generado todo un sistema en el cual la gente aprende y construye, después aprende y construye y tiene más conocimientos. En el tema del espacio público también. O sea, no solamente es darles el módulo para que lo construyan y hacer pues trabajos participativos con ellos solamente en eso, sino tiene que haber todo un trabajo parte de su presupuesto para generar, digamos, un espacio comunitario donde se pueda conversar y debatir, ¿no? Ya sé que el Estado no te da para eso, pero se podría gestionar de alguna forma, ¿no? La idea es que se genere un proceso que vaya escalando. ¿Mm? En el caso de la quinta Monroy, es lo mismo que en el caso de ustedes, que han hecho un proyecto, pero el espacio público queda de lado, la gente no ha generado comunidad, ha incrementado su economía, pero individualmente, no hay una comunidad propiamente dicha ahí. Cosa que se necesita mucho para que haya espacio público. ¿Sí? Ah, y otra cosa también importante que siempre dicen en las startups, si no lo puedes hacer sin dinero, no lo vas a poder hacer con dinero. El dinero no es lo que marca la diferencia, es el empuje, pero lo que marca la diferencia es la estrategia, ¿no? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Si se puede saber en qué consultora trabajas, Diana? Si se puede saber. En cada construcciones, pero trabajamos con los bonos del Estado de hecho Claro. propio. ¿Y cuántos Justo son esos también bonos? Creo que son $30,000 más o menos. Los bonos del no, Estado. son 27 mil, Ujú. Ah, ya, por 27 ahí. mil Claro. soles. Soles. Ah, Entonces, ah, sí, y está, esa diferencia, eso es lo que te da el Estado, pero hay una diferencia que también el beneficiario puede pagar. Y ahí va justo mi conversión con lo que decían con los precios de las viviendas. claro, claro, Yo también me pongo claro. a pensar, si va por ahí el cambio, porque también no se podría iniciar el cambio desde los estudios y las constructoras que buscan los proyectos sociales. Claro. Ahí también el tema es que ese dinero lo dan para las periferias, ¿no? O sea, generalmente no se hace nada al centro. Y ese es un gran problema. En Porque comunidades, en desarrollo fuera del claro, Ayacucho. claro. O sea, digo que o sea, no los integran al centro. Mira, yo te pongo el ejemplo de Cantagallo, donde yo trabajé. Cantagallo estaba en el RIMAC, en el medio de la economía, cerca del centro histórico de Lima, todo esto. Y han luchado durante años, durante muchos años, 20 años, para quedarse ahí y no lo han logrado. Finalmente ya los van a mover a un lugar pues más periférico, donde nadie los va a ver, donde pues, o sea, lo más fácil, ¿no? Viviendas en un proyecto que está lejos, que es más barato. Cuando en Cantagallo se podría hacer algo, ¿no? Algo más pensado con, pues, o sea, algo cultural también, integrándolos al centro de Lima. Entonces, sacarlos del movimiento económico, pues le va a afectar muchísimo. En vez de que la vivienda posiblemente en vez de que la vivienda se incremente su valor, puede que se quede ahí o disminuya. Y también es un problema de sostenibilidad, pues porque la ciudad se está creciendo, pues Lima es una ciudad muy plana, ¿no? No tiene sentido seguir haciendo viviendas en un lote.
Y eso es lo que desde los años 50 con Pedro Beltrán se empezó a desarrollar. O sea, Pedro Beltrán era el enemigo político de Belaúnde. Belaúnde quería hacer las unidades vecinales de 4 o 5 pisos de altura, y Pedro Beltrán decía, no, liberalismo total, un propietario de un terreno. Y eso fue lo que ganó, pues, ¿no? Pero ahí no hay comunidad, pues, ¿no? Hay solamente propietarios individuales. Sí, también hay una de que los propietarios de como si se tomaran ¿Cómo, perdón, cómo? No te escucho mucho. Ahí está. Ya lo callé. ¿Me decías, Diana? no, que hay un tema también con la diferencia de tomar una urbanización nueva, diseñarla desde cero, a que solamente lleguen beneficiarios, por ejemplo, una sola comunidad. Entonces, ahí también hay un reto para ver cómo se integra esa vivienda también a las zonas donde está en desarrollo. Sí, sí. Pero ¿por qué seguir desarrollando, no? ¿Por qué no ya transformar lo que Claro, existe, ¿no? sí, Hay muchas, por ejemplo, ¿cómo? también se hace eso, se transforman las viviendas, pero Claro, muy pocas tendrían pero que pasar mucho aquí, reto. a mí lo que me parece loco es que en Lince, donde viven mis padres, allá en Lima, hay casas de 2 pisos, de 1 piso, muchísimas, junto con edificios de 4 pisos, pero son pocos, ¿no? Y está en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay un proyecto de Héctor Loli, justamente, de parametrizar la forma de venta y compra y los parámetros urbanos para que la ciudad crezca un poco más. Y bueno, eso desde la tecnología y desde los acuerdos, desde los acuerdos ciudadanos con la tecnología, ¿no? Pero bueno, eso todavía falta desarrollar mucho para que se pueda dar. Bueno, pues Diana, un gusto conversar contigo, súper, súper interesante. Sí, igualmente, igual yo sí la sigo escuchando porque tengo que seguir revisando muchas cosas. Dale, Tengo dale. esta iniciativa. Dale, Cambiar. dale. Súper, ahí conversamos, pues igual, sí. Súper, Sí. gracias. A ver, ¿alguien más que quiera hacer una consulta, una pregunta? O hay más que tenga por ahí un comentario, tal vez. Mira qué bonita conversación se hace como con Diana, ¿no? Con los intereses particulares. Bueno, lo que les decía sobre cambiar el sistema es que justamente en un país donde pues te dan 27.000 soles que son como 8.000 dólares para hacer tu casa, ¿cómo eso se va a dar? Claro, hemos dicho que si no lo puedes hacer sin dinero, no lo puedes desarrollar. Sin embargo, para el caso de la vivienda necesitas tener suelo, necesitas tener un espacio dentro y necesitas tener también dinero pues, para empujar todo ese proyecto. No digo que el dinero va a ser totalmente la diferencia, sino las ideas son la diferencia. Pero el dinero ayuda bastante también. Pues. Y no es necesario no es necesario incluso que le des dinero. Creo que se puede hacer con intercambios, ¿no? O sea, sin cobrarle impuestos, sin que el banco intervenga tal vez, sino que el Estado. Pero claro, aquí vamos en contra de la libertad económica del libre mercado, ¿no? En contra de los negocios. Porque realmente lo que hace Techo Propio es dar 27.000 soles, eh, pero también para que la persona se endeude, ¿no? Con el banco. Me parece que es así, ¿no? Entonces das como que 27.000 soles y el banco tiene que dar otra parte y la persona pues va a ir pagando poco a poco. Entonces también es un negocio para los bancos. Entonces, cuando la vivienda social es un negocio bruto y achorado, como pasa en Chile, en Colombia o aquí, ya no es social, ¿no? Y es algo también como mencionabas, de no cambiar el status quo, seguir en el mismo sistema y ahí, como dijo el mismo Arabel, ¿no? En el mismo sistema ir surfeando. Pero esa es una de las maneras, pero ¿estará bien o no? Quizá nuestra labor como arquitectos es ir más allá, ¿no? Buscar quizá este cambio que se busca de la vivienda social, de que ya no se convierta en un negocio, porque incluso llamarlo vivienda social hace de que incluso las viviendas
se consideren como de una clase inferior, y esto también las obliga a ubicarse en la periferia de la ciudad. Entonces, es ir reflexionando sobre todo eso de lo que se habla vivienda social. Sí, sí, y Oscar, ¿querías decir algo? Oscar, sí. Hace rato creo que quiere hablar. Hace rato quiere hablar, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Ahí está, ¿no? Se le prende su micrófono. Ya. A ver, dice Rafael Pasco, buenas tardes, les invito a ver el proyecto de vivienda que estamos desarrollando en Piura. Ah, qué chévere. A ver, vamos a verlo, Rafael. Pero el dinero no se devuelve, es el subsidio del Estado más un ahorro exacto, ¿no? Es el subsidio del Estado más un ahorro de la familia, en este caso de techo propio, ¿no? Lo que pasa es que mis padres querían acceder, ellos no tienen vivienda, querían acceder a un subsidio también, mi vivienda creo que se llamaba, ¿no? Pero era endeudarse con el banco como 20 años. Y como ellos ya tienen 70 años, no les daban, pues. Entonces, de repente era mi vivienda y no techo propio. También querían acceder a techo propio, pero habían otras condicionantes, creo que era tener su terreno, ¿no? Entonces, pues, o sea, hay mucha gente que no se ve favorecida por esas cosas. A ver, vamos a ver el proyecto de vivienda social de Rafael. Aquí, Grupo Horizonte Verde. Rafael, ¿nos cuentas? Ah, Andy ha levantado la mano, quiere participar. Andy, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué No sé si tal? se me escucha bien. Sí, se te escucha muy bien. Ah, ok. Bueno, hola, soy de Chiclayo, recién arquitecto y, y bueno, estos temas son interesantes, este, viendo, bueno, la realidad, ¿no? A nivel de todo del Perú, ¿no? Que cada ciudad, cada departamento, región, no tiene sus propias problemáticas. Y de acuerdo a eso también nosotros diseñamos, ¿no? En el caso de Lima es particular porque allá bueno, la población está que crece verticalmente. Acá también en parte, pero igual todavía hay ciertas mm, ciudades pequeñas o pueblos que todavía aún mantienen la tipología de vivienda, ¿no? De un piso a dos pisos, incluso con, bueno, sumado a algunas costumbres que aún permanecen, ¿no? Como la tipología de vivienda de un patio adelante, algunas viviendas corrales todavía que están presentes en las zonas de Morrope, Monsefú, Saña, ¿no? En el mencionado entre otras. Y, y entonces, parece interesante, ¿no? Como que cada departamento o región tenga sus propias problemáticas y de acuerdo a eso nosotros podemos diseñar. Y, y nada, bueno, los invito a que vengan por acá y para que conozcan también otro tipo de realidades y eso pues nos nutre, ¿no? Como arquitectos, ¿no? Que tenemos que explorar todo el país, ¿no? Para poder tener una idea de concepto que se puede diseñar, ¿no? En cada espacio geográfico. Em, Nada, eso es todo. Exacto, Andy, es totalmente cierto lo que dices. El problema es que todo se importa de Lima. Si te das cuenta, pues no hay ninguna diferenciación o sea, hay mínimas diferenciaciones en diferentes partes, y mínimas soluciones. Incluso lo de Lima se ha importado pues de Estados Unidos. Y no hay un pensamiento real de la zona, o sea, la gente ejecuta, más que reflexionar acerca de los problemas de la misma ciudad de Chiclayo, por ejemplo, ¿no? Esto, aquí en Chiclayo, bueno, como dice Andy, aquí más se ve casas individuales, ¿no? Que aquí más o menos es la proyección, ¿no? Como aún hay terreno y en Lima no hay mucho y está muy concentrado, debe No, ser no, por eso que pero también pasa totalmente. exactamente lo mismo acá en Lima, pasa exactamente lo mismo. El Ah, 90% de la ciudad de Lima sigue creciendo por casas individuales. Y estas viviendas que Diana ha estado haciendo, pues me parece que son casas individuales en terrenos individuales. Entonces, ese es sí, el pero mismo modelo. estos son más como que los periferias que se ponen.
Bueno, algo. sí, o sea, las nuevas viviendas, pero como le decía, en Lima, en Lince, todavía hay casas de un piso, 2 pisos, y claro, allá se está densificando un poco más, ¿no? Pero no es vivienda social, es negocio inmobiliario. Claro, Mm, y por eso creo que yo en parte también no estoy de acuerdo mucho en ese tipo de empresas, o sea, no es por, o sea, desprestigiar a los que trabajan en techo propio, eso, pero a mí, yo, bueno, que he recibido algunas propuestas para poder ingresar ahí, entonces, yo digo que a veces eso a la larga quizás pueda afectar a muchas personas que puedan optar también quizás por otro tipo de diseño o se enclaustran en una sola tipología de vivienda y se hace todo una Ujú, ciudad, no sé, ujú. se pueda convertir en Sí, una gran urbe con ese tipo de diseño, entonces no se le va a dar espacio, no va a haber espacios para otras áreas comunes, áreas verdes, no sé, parques o qué sé yo, y entonces quizás si se puede intervenir urbanísticamente ese sitio, ya va a estar con mayor gente, mayor población, ujú, ¿no? Ya con otro tipo de, no sé, de diseño urbano, que no se pueda tener más espacios, ¿no? Entonces, eso, bueno, aparte de eso, también hay otras inmobiliarias también que compran terrenos grandes, que bueno, estoy viendo ese problema acá en la región, compran ujú. terrenos de hectáreas, hectáreas y hacen inmobiliarias, ¿no? Entonces, ofertan casas con la misma tipología, entonces así continúa el negocio y, y entonces, bueno, para mí eso es parte de un problema también que se va a suscitar a Claro, la larga. claro, aquí el tema es que eh, están tratando de solucionarlo de la forma más fácil posible, que es Ujú. extendiéndose en la ciudad Sí, de un piso, el cuando sí. no tiene problema, ningún sentido ni sostenibilidad tampoco, ¿no? aparte la Sí, trama urbana lo desordena mucho. No sigue con, vamos a decir, con la calle principal. Alguna vez sí lo sigue, pero después internamente como que no hay un orden en sí, más se ponen los parámetros urbanísticos y quiere sacar la mayor cantidad de lotes posibles cuando son en el exterior como los portales y otros inmobiliarios que quiere sacar eso. Ujú, y sí. incluso tienes espacios cerrados o cercados, entonces Ujú. ya es un espacio perdido para la ciudad. Ujú. Sí, sí, o sea, es terrible. Por eso la importancia de conocer otras realidades. En Perú es básicamente lo mismo todo. Tienen que salir del país, tienen que salir del país para conocer otras realidades en Latinoamérica o en el mundo, y después van a ver a Perú con otros ojos, ¿sí? Y Y eso es increíble, o sea, eso les pasa a todos. Y justo Super Andy. Aravena, disculpa, y justo en Aravena dijo eso cuando estuvo, bueno, había una entrevista que decía que lo bueno que lo de tercer mundo como Latinoamérica, como tiene toda esa problemática de la densidad y eso de los de casas en construcción, ¿no? En terrenos mínimos, es como que ayuda y enseña también a los de las ciudades avanzadas, ¿no? Que también está poniendo ese mismo problema, ¿no? Como las migraciones que se dan en Europa y entonces la falta de lugar, ¿no? Y bueno, lugares condensados, ¿no? Ujú. Claro, Entonces, como que aporta, ayuda Latinoamérica en esa parte, sí, decir sí. que la parte buena. Antes de darle la palabra a Rafael, sí, o sea, uno tiene que salir de su país o de su pecera para poder darse cuenta que no es el océano y para darse cuenta de que hay soluciones mejores tal vez, pero también puedes salir de tu país para darte cuenta que tus soluciones de tu país, a veces, algunas partes, por ejemplo, lo que dice Aravena, las barriadas, también pueden ser aplicadas en otras zonas del mundo, ¿no? Entonces ahí hay un cruce de información, un cruce de conocimiento incluso. Rafael, me hemos dejado esperando, Rafael. Si quieres, prende tu camarita para conocerte. Rafael. Creo que creo que no está. Sí. Bueno, pues chicos, chicas, con esto terminamos. Y Rafael, si quieres nos escribes por acá también. Y bueno, justamente lo que les decía de salir del país,
es importantísimo. Diana, ¿querías comentar algo? Sí, hola. Yo quería dejar algo que leí en un libro de teoría de vivienda, de un estudio de teoría, que decía, también es la perspectiva de cómo uno ve el desarrollo de la ciudad, porque se puede ver desde el desarrollo de la ciudad, desde la ciudad hacia la vivienda o desde la vivienda hacia la ciudad. Y muchas veces cuando nosotros vemos los proyectos, pensamos en que lo mejor sería tomar un proyecto de urbanización, pero la cuestión en Perú y en muchos asentamientos humanos, comunidades, es que ya están asentadas. Entonces, la problemática no es verlo desde un proyecto urbanista, desde la ciudad hacia la casa, sino es desde la casa hacia la ciudad. ¿Cómo solucionamos a partir de esa vivienda ya instalada? Ver cómo solucionamos y mejoramos la calidad de vida de las personas. Entonces, es una Exacto. perspectiva que uno tiene que tener en cuenta para ver ese tipo o buscar una solución. Exacto, eso sería muy práctico, porque ya existe, pues, ¿no? Muchas viviendas, y cómo solucionas las ciudades de lo que ya existe, ¿no? Cómo mejoras lo que ya existe también. Y aquí hay algo también importante, que es una crítica al urbanismo, que generalmente el urbanismo piensa desde arriba, esto es lo mejor para ustedes, de una forma paternalista. Y nunca funciona, porque la gente no, o sea, nunca funciona tan bien porque la gente no se apropia de eso, ¿no? Y quedan proyectos truncados. Cuando empiezas a entender las dinámicas de la gente, le preguntas a la gente. No le preguntas cómo quiere vivir, te van a decir de repente un solo terreno, un terreno individual, sino le tratas de entender el sentimiento que hay detrás de todo eso, entender a veces lo que incluso las personas no saben. Ahí recién se va a poder hacer algo que impacte en la población y que realmente se apropien de eso, genere un proceso que vaya creciendo y con menos se haga más, ¿no? Con menos recursos se haga más. Entonces, y eso son metodologías de agilidad, ¿no? Que no se aplican tanto en arquitectura y en urbanismos, porque son metodologías de hace 20 años, que se han desarrollado hace 30 años por las empresas tecnológicas. Y, pues la arquitectura y el urbanismo en realidad es una industria que es muy conservadora. Entonces, pocos quieren cambiar esas cosas. ¿Mm? Y bueno, entonces, chicos, Buenas chicas, tardes. Rafael, ¿estás ahí? Rafael ¿Qué apareció. tal? ¿Cómo estás? Discúlpame, tuve que cambiar de computadora que descubrí que la otra máquina estaba mal. No te preocupes, ahí tu Compartimiento. manito sigue levantada por el otro lado. Sí, 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 qué pena. Dale, dale. Bueno, Rafael, ¿de dónde eres primero? ¿Eres arquitecto, eh, estudiante? eh, soy bachiller de arquitectura. Ujú. Bueno, estudio en Trujillo y Súper. estamos desarrollando ahorita un proyecto acá en Piura. Mm. Nosotros estamos desarrollando 26 hectáreas sobre un predio de 622 hectáreas. 622 hectáreas, si lo pones a escala, es Ujú. Jesús María tiene 420 hectáreas. Entonces, con eso Wow, más o menos es enorme, es todo un tienes distrito. la escala, exactamente, la escala del proyecto. Y según lo Está que veo son varios pisos, ¿no? No es solamente 2 pisos. Estamos tratando de hacer vivienda social tanto de vertical como horizontal. Ujú. Entonces tenemos productos desde viviendas las más pequeñas que son de 34 metros cuadrados donde incluye una escalera. Ujú. También tenemos proyectos, mi vivienda, ¿no? Ujú. Entonces lo que estamos tratando de hacer nosotros en este proyecto es combinar mi vivienda con techo propio. Y Mm. combinamos mi vivienda con techo propio por una lógica bien sencilla. Todos los productos que hay en la zona, ¿cierto? Salen cuotas para pagar durante 36 meses de casi 800 soles, 600, 800, 900 soles mensuales. Ujú. Cuando tú te das cuenta de eso, entiendes de que no te estás dirigiendo a un segmento E, te estás Ujú. dirigiendo a un segmento D y C. Y cuando tú te diriges a un segmento D y C, acá en provincia, un joven profesional arranca en una municipalidad, un arquitecto va a ganar 2.500, 3.500 soles. Que es lo que mínimo que pide el Estado, son 3.715 soles. Ujú. Entonces, hemos desarrollado un proyecto pensando en ese tipo de segmento, Ujú. dirigido a ese tipo de mercado. Y hemos colocado la escalera en el interior de la vivienda con el interés de que la gente no me quiera sacar
la escalera sobre la fachada y ponerse creativos de crecer de forma desordenada. Entonces, hemos tratado de hacer un producto que sea escalable, que crezca con el usuario. Y por ahí más o menos va nuestro producto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahorita en el mercado? Básicamente lo que está pasando en el mercado es que cogen 10 hectáreas de terreno. Esas 10 hectáreas de terreno la parten lo más pequeñito, pequeñito, pequeñito. Hacen que deje solamente 8% de área recreativa. Finalmente estás construyendo pequeños guetos, ¿no? Zonas que en el tiempo va a convertirse en bombas de tiempo. Entonces, a la hora que tú haces un análisis de mercado y te das cuenta que le vendes a jóvenes profesionales, entonces tú no puedes hacerle un módulo de 25 metros cuadrados donde que son invivibles, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas hemos desarrollado un proyecto pensando para ese joven profesional y hemos hecho de que la casa de mi vivienda esté combinada con la de techo propio. La de mi vivienda y la de techo propio, la diferencia solamente está que la de mi vivienda tiene 2 pisos y la de techo propio es 1 piso. Pero la ubicación de la escalera es totalmente la misma, tanto en mi vivienda como en techo propio. ¿Y Y cuántos estamos metros cuadrados tiene apostando, cada una? tenemos una casa de 75 metros cuadrados de terreno y 34 metros cuadrados de, de vivienda, ¿no? Con posibilidad que se extienda. Con posibilidad que se extienda porque estoy dejándote la escalera. Claro, vivienda Entonces, incremental, eso está muy bueno. entonces y tratamos de hacer desde nuestra trinchera un aporte para un tipo de vivienda distinto, ¿no? Claro. Que, bueno, no sé, el tiempo nos dará la razón si es que las ventas nos acompañan, si los procesos nos acompañan, ¿no? Hasta Claro. ahorita las ventas están caminando bien. Estamos vendiendo bastantes casas fuera de Piura. A mí me parece impresionante de que estemos viendo fuera de Piura. Claro, porque es inversión para las personas, ¿no? Exactamente. Entonces, 40.250 soles que te da el Estado en las casas de techo propio son $10.000 casi, ¿no? Entonces, $10.000, hay mucha gente que entiende que es una muy buena oportunidad de negocio y lo compra como una oportunidad de negocio. Claro. Y entonces, y lo están comprando muchos jóvenes. Y nuestras estadísticas nos dicen que nos compran muchos jóvenes y de esos jóvenes el 60% son mujeres. Entonces, hay mucha información, mucha data interesante que tú vas recogiendo y vas entendiendo a quién te estás dirigiendo y vas entendiendo qué vas a vender y cómo vas a vender, ¿no? Claro. A mí me pareció muy atractivo este negocio. Ojo, Sí. y lo digo negocio porque es negocio. Sí, claro. Y a mí, te soy honesto, a mí me molesta mucho cuando los arquitectos y los jóvenes arquitectos no piensen en ganar dinero. O sea, a mí me sorprende que no quieran ganar plata. O sea, eso, miren muchachos, yo ya tengo 50 años casi. Tienen que ganar plata. O sea, no se pongan a pensar en que tienen que intervenir parques y pintarlos de colores y que eso va a ser un aporte para que cambie el nivel de vida y la calidad de vida. Discúlpenme, yo estoy total desacuerdo con ese tipo de intervenciones que no son productivas. O sea, tú miras a un muchacho que sale de ingeniería civil y lo primero que hace es ir a hacer un proyecto de pistas y veredas y saca una obra de pistas y veredas y los arquitectos están pensando en pintar parques en vez de diseñar parques. Ahora, Rafael, también hay pues muchas intervenciones buenas solo por pintar. O sea, hay un tema que es mínimo. Insisto, Que si lo insisto, entiendes hermano, bien, o sea, tienen mucha potencia, muchos de esos proyectos. te insisto, Y no es que se dediquen solamente a eso. eso en Europa funciona bien, porque intervenir en el centro de España es carísimo. Sí, funciona bien, pero en el Perú, donde tienes asentamientos humanos, discúlpame, asentamientos humanos que no tienen parques, o sea, tu aporte debería ser hacer tu proyecto de parque con costos y presupuestos, con maqueta virtual y llevársela al alcalde y regalársela por último. Pero hazlo, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, la Claro, lo plata que está pasa es ahí. que, sí, mira, si te das cuenta, yo conozco varios grupos que pintan, pero también hacen proyectos. O sea, no es que solamente hagan una cosa. De repente lo que se ve más es una cosa, pero es todo un sistema
de diferentes escalas de intervenciones, que es importantísimo. O sea, no conozco ni un solo grupo o arquitecto que solamente haga una cosa. Y pues eso es que, Rafael, hay que entenderlo, Hermano, que es este así. país lo construyen los maestros de obra y luego lo construyen los ingenieros Eso es y cierto, luego al final lo construyen los arquitectos. eso es Entonces, cierto. lamentablemente, no sé cómo decirte que deberíamos de pegarnos más al sistema y desde adentro tratar de cambiarlo, a querer seguir haciendo cosas desde afuera, mirándolo como si fuéramos espectadores en una corrida de toros, o deberíamos estar adentro toreando, ¿sí me entiendes? Sí, sí. O No, sea, no, eso eso yo justo te es digo, eso te soy justo es honesto, lo que iba a te soy decir. honesto, cuando yo a veces llego de Es, casualidad a estas reuniones, me llama la atención ese romanticismo. Te soy honesto, yo digo, ¿por qué no ponernos a trabajar en algo que sí se pueda construir? Pero para que se pueda construir, cada uno de ustedes tiene que saber de costos y presupuestos, muchachos. O sea, lo mínimo que ustedes tienen que saber, aparte del AutoCAD, SketchUp, Revit y lo que sea de diseño, mira, apréndete el S10. Porque solamente si sabes de hablar de plata, vamos a poder hacer un aporte real a la ciudad. exacto, Rafael, pero es que no has entendido lo que estoy diciendo. Justamente lo que estamos diciendo es que es importante trabajar en el sistema para mejorarlo, pero no te puedes quedar solamente trabajando en el sistema. Tienes que ir un poco más allá, tratar de cambiar algunas cosas, pero solo lo puedes cambiar dentro del sistema. Como tú dices, ir fuera del sistema, no haces nada, te quedas como observador, y es totalmente cierto, ¿no? Uy, se cortó, creo. Sí, no, estamos acá. Ah, ya. No, es que No, discúlpame que yo sea tan apasionado se han con quedado, esta historia, no, pero no, no, pero estamos de acuerdo, Rafael. te soy honesto, Estamos de acuerdo en son, esto. ustedes son jóvenes, son una generación completamente distinta, y yo acá tengo muchachos que trabajan conmigo, y a veces los escucho demasiado en el aire, ¿no? Y lo primero que les digo, ¿saben qué, muchachos? El Revit está bonito, todos los 3D están espectaculares, pero vayan a aprender el S10. Hablemos de plata. Es necesario hablar de plata y no tener Totalmente. vergüenza por hablar de plata, porque cuando hablas de plata, recién aterrizas ideas y las puedes ejecutar, hermano. Así es, así es, O sea, así es, Rafael. Mira, justamente estamos... escúchame, este proyecto de 26 hectáreas, este proyecto, yo soy el dueño. Ujú. ¿Sí? O sea, no estás hablando con alguien que, no, esta es mi chamba. Y hace tiempo estoy dedicado a la construcción, pero te vuelvo a insistir, es necesario que comiencen a hablar o sea, es necesario que los arquitectos comiencen a hablar de plata, sin Claro. miedo. Y tienen que hablar de plata sabiendo de costos y presupuestos para que puedan aterrizar esas ideas que no dudo que son espectaculares, pero es necesario que comiencen a hablar Mira, de dinero. podríamos hacer otra conferencia, pues, hablando de las inversiones, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos tratado de hacer al principio. No sé si estuviste al principio que hemos mostrado los metros cuadrados, el costo de cada una Sí, de sí, esas me cosas. pareció bueno, me Súper, pareció muy súper. interesante. Pero mira, Ah, Rafael, espectacular. justamente como para cerrar, porque ya nos hemos pasado de la hora, de verdad han sido bien Discúlpame. interesantes tus intervenciones, porque estamos a favor, bueno, estamos alineados en algunas cosas y también en otras cosas no, y eso está muy bien. Pero mira, lo que tú dices de actuar es súper importante. O sea, uno no se puede quedar solamente observando. Y las Sí. oficinas de Ecuador actúan muchísimo. Taller General es una oficina muy interesante que está ofreciendo 2 prácticas a estudiantes de arquitectura o profesionales de 1 o 2 años de egresados, que, y pues lo que tienen que conocer en esta oficina, además de AutoCAD, SketchUp, Adobe, como tú dices, es Excel, S10 y todos estos temas, porque algo importante para ellos es el presupuesto. Sabes que en Ecuador los precios están cambiando de un día para otro, y necesitan actualizarlos constantemente. Y dice que la mayor parte del tiempo se lo gastan no diseñando, sino en el Excel. Entonces, lo que tú dices de saber el presupuesto, de saber cómo manejar el dinero es muy importante, chicos y chicas, porque pues si no aterrizas no haces nada. ¿Mm? Y solamente dentro del sistema vas a poder cambiar algunas cosas, ¿no? Ellos, por ejemplo, están haciendo cosas increíbles. Mira, Rafael, esta casa que están haciendo, o bueno, que ya han hecho, que los está posicionando a nivel mundial. Ellos son una oficina muy experimental, pero a la vez muy aterrizada. Entonces, con madera laminada, han hecho unas columnas y vigas de 12 metros, que es lo máximo que podían transportar en camión.
y han generado un sistema espacial que finalmente ha producido esta casa de campo. Esta Lindo. casa de campo con una espacialidad increíble. Y es un experimento constructivo, ¿no? Esto finalmente. Y estos conocimientos en la madera laminada lo están aplicando ya en viviendas. Están haciendo un proyecto de vivienda en el centro histórico de Quito. Ya, esta casa es carísima, sí, es un experimento, pero con sus conocimientos están aplicándolo a un proyecto inmobiliario real que tiene que tener rentabilidad. Entonces, es así como se puede balancear las dos cosas, ¿no? Entonces, Rafael, no sé si conversamos para hacer una conferencia así ya más... Discúlpame, armar algo. Arturo. Sí, acá a mi lado está mi hija. Y me dice, déjalo hablar, me dice, déjalo hablar. Y dice, discúlpame, viejo, yo soy así. Les pido disculpas a todos si soy muy apasionado con este tema, pero te vuelvo a insistir. Es necesario, es imprescindible que los muchachos, los jóvenes, sí vayan a guerrear, que en serio, la plata está en la calle. No tengan miedo, de verdad. Es impresionante las oportunidades que se pierden porque ahorita la coge el maestro de obra. Y nosotros sí queremos estar detrás del monitor cuando podrías diseñar y construir. Y hay hoy un mercado que nos están quitando cada día los maestros de obras y los ingenieros civiles, destruyendo la ciudad, lamentablemente. Y ese espacio lo estamos generando nosotros. Nosotros estamos generando ese espacio. Yo justo me sorprendía porque estén haciendo, en el proyecto que me contabas, estén haciendo pues más pisos, porque lo que generalmente se hace es vender lotes, nada más. No. Y pues es porque tú eres el dueño. Te voy a explicar por qué. Es que ponerle agua, desagüe y luz es más barato si yo logro una máxima densidad. Porque divido, mi pozo cuesta $1,000 el metro lineal. Son 200 metros lineales. Entonces, mi pozo, mi tanque elevado, reservorio, cuestan como 3 millones de soles. Y la única forma de yo poder dividir y que la casa siga siendo atractiva es que yo divida esos 3 millones de soles, por decirte algo, entre 3,000 casas. Entonces, ya ponerle agua me cuesta 1,000 soles por casa. Entonces, cuando tú ya comienzas a diseñar a escala, el hecho que en diseño tú muevas 1 centímetro, 10 centímetros cuadrados, lo multiplicas por 1,000. Pones un foco más, son 1,000 focos. 1,000 focos son 1,000 conexiones nuevas. O sea, es un montón de plata. Entonces ya comienzas a pensar de otra forma y a diseñar de otra forma. Porque cada acción que hagas incide mucho en el presupuesto. Y ya hablas de mucha plata ya. Súper, Rafael. En verdad, muchas gracias por todos tus comentarios. Ha estado bien divertido. Ha estado muy genial las ideas que pones. Y bueno, pues así los invito a todos ustedes también a tener esa pasión, igual que Rafael, para conversar y pues para poder sacar ideas nuevas de aquí. Y no solo ideas, sino proyectos nuevos, imagínense. Aquí con Rafael, pues de repente Diana ya cuando quieran los espero para acá por Piura. Súper, ahí ya vamos a ir a visitarte, Rafael. Yo ahora estoy en Medellín, aquí la cosa es muy diferente. Medellín es maravilloso. Proyectos de 30 pisos en unos pueblos que hace 10 años eran pueblos y ahora son ciudades enteras. Yo vivo en Sabaneta, al sur de Medellín, y pues es increíble, pues, ¿no? Pero bueno, pues Rafael, un gusto conocerte. Medellín, y ahí estamos en contacto. Todos los proyectos, mira, tú me estás dando un punto bueno. Todos los proyectos de vivienda social, el 70% de vivienda social en Colombia, sobre todo los de Medellín, todos son verticales. Sí. O sea, el 70, 80% son verticales de vivienda social. Acá en el Perú todavía seguimos pensando en hacer manchas de aceite e ir creciendo como locos. Y en vivienda social vertical podemos hacer más rentable la vivienda. O sea, es más negocio. No, pero y lo interesante es que el Estado les da, o sea, el Estado te da toda la vivienda, todo tu departamento. Estaba conversando yo ahí en un grupo de Capeco y les decía que debería haber un bono verde para vivienda social. O sea, como hay un bono verde para techo, para mi vivienda, debería haber un bono verde para techo propio, donde al contratista le digan o al desarrollador le digan, te voy a dar 10,000, 20,000 soles más, pero si tú haces no un piso, sino 3, 4, 5, y así, oye, finalmente, es una casa subvencionada, tú tienes que decirle, mira, esa es la oferta, cógela o no la coges, la van a coger. Pero si tú sigues sacando al mercado
casitas una al lado de la otra, no vamos a ir a ningún lado. Sí, sí, total. Es eso, pues surfear por las olas y después ir un poco más allá, así como tú estás haciendo. Me sorprende bastante ese proyecto y te felicito porque lo estés haciendo. Ahora sería genial, pues, que poco a poco vayas más allá y empiezas a hacer más densidad. Para ahí vamos. No como 30 pisos como aquí en Medellín, pero sí, pues, unos 6, 5 pisos como lo que postula Frank Jangel, que es una buena ciudad vivible, pues, ¿no? De 6 pisos. Y pues, no, o sea, es una ciudad como para que la gente lo disfrute y se apropie de ella. Rafael, muchas gracias, un gusto pues conocerte y estamos Encantado, en hermano. contacto. Ahí te escribo para cualquier cosa. Entonces, un gusto. Voy a terminar, ya nos hemos pasado un poquito de la hora, pero valió la pena. Sin embargo, ya es hora de terminar para que todos nos vayamos a casa. Bueno, ya estamos en casa. Entonces, quiero terminar con lo del curso concurso, ¿no? Como le estaba contando a Rafael, pues, y a todos ustedes, el curso concurso para prácticas en Francia, en el extranjero, mejor dicho, en internacionales, son prácticas en Francia, en la oficina Fatosme Lefebvre, en Chile, en una oficina que se llama Aldaba, que más que todo es gestora de la construcción, o sea, gestiona y construye en Rama Studio, que es una oficina muy interesante porque no solamente diseñan, sino también tienen su empresa constructora, así que te entregan todo llave en mano. Le pides el diseño y te lo dan llave en mano, y por eso pueden hacer cosas increíbles. Y en Taller General, que ya les mostré justamente. Entonces, prácticas en Francia, les voy a dar un par de ejemplos. Bueno, en Francia, la oficina Fatosme Lefebvre ofrece prácticas por 3 meses, con posibilidad de extensión a 6 meses. A medio tiempo, trabajo remoto desde casa, 280 euros al mes, que son 3 veces más de lo que se paga aquí, en horario flexible y en español. Y las prácticas en Chile son prácticas por 4 meses, con posibilidad de extensión a 6 meses, también a medio tiempo, o 20 horas por semana, en trabajo remoto, $425 por mes, en horario flexible y también en español. En Chile se paga mucho más que aquí, y eso es interesante. En Ecuador son prácticas no remuneradas, sin embargo, sí hay una remuneración. Estamos ofreciendo la beca a Lima, que para prácticas en taller general, que son por 3 meses a medio tiempo, ofrecemos $250 a cada uno de los practicantes. Perdón, en Rama Studio. Y en taller general son prácticas por 6 meses en Quito presencial. Ellos dicen no remunerado, pero sí les dan una remuneración que es el hospedaje, que ya en Quito es caro. Sin embargo, nosotros estamos dando dos becas de $600 cada una como para gastos, ¿no? Para su pasaje, etc. Y bueno, eso, ya Pedro Charán, participante del curso concurso 1, está ahí con ellos, nos hemos ubicado allá, y pues ellos están felices con él. Está haciendo un proyecto en Galápagos, y posiblemente lo manden allá para construirlo. Así que los animo a participar. Esta es la última, es la última horario que empieza este sábado. Este sábado empieza la fiesta de bienvenida, el domingo es la inducción, y el próximo sábado 21 empieza la primera clase del curso Soft Skills. Si desean, escríbanos al WhatsApp de EA Lima y conversamos. Aquí dice M. Gaby, ¿se puede matricular e ingresar al concurso con una egresada de 2020? Sí, es máximo 2 años y medio, no, máximo 3 años de egresado. O sea, puedes practicar si tienes máximo 3 años de egresado, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda, repasco, Grupo Horizonte Verde, súper. Bueno, chicos y chicas, un gusto compartir con ustedes, también un gusto compartir contigo, Rafael, con Diana, con Andy, Judith y Sandra. Esta conferencia lo hemos hecho en grupo, con Judith, con Sandra y con Andrea, que es de Piura y que no está acá, pero pues los hemos hecho los 4. Así que los créditos para todos. Bueno, un gusto a todos y estamos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Hasta luego a todos. Buenas noches. También a ti, Rafael, un gusto. Chao, Judith. Chao, Sandra. Gracias a todos. Chao, Arturo. Chao, Sandra.